Muy buenos días, queridos amigos. Uno tiene que estar advertido de qué es lo que los terroristas hacen y de qué es lo que los terroristas quieren. En un día como hoy, hace ya unos cuantos años, por fortuna, fui víctima de un atentado terrorista. No morí porque Dios es grande, porque los médicos de la clínica del Country fueron excepcionalmente activos, especialmente el doctor Ospina Londoño, que me salvó la vida con un neumotórax, pero en fin, en manos de Dios estaba y Dios no quiso que muriera. Fallecieron mis dos escoltas, cuyas familias han sido abandonadas por el gobierno de Colombia, dedicado como está solamente a atender a los victimarios, es decir, a quienes pusieron la bomba allá en las vecindades de la avenida Caracas con la calle 76 de Bogotá. Esos personajes, todo el operativo que condujo al atentado y que puso efectivamente la bomba está libre. Y está libre por obra de la JEP, que es una organización terrorista al servicio de las FARC, pagada por el Estado, pagada con el dinero nuestro, porque ese es el oficio que tienen. Siempre hay que saber qué es lo que quieren. Y en el fondo, ¿qué hubo ahí? Pues muchas cosas, entre ellas una falla de inteligencia que no pudo averiguar, que no se anticipó a las circunstancias que condujeron a lo que sería una muerte segura para mí y para quienes me acompañaban y para las personas que estuvieran en los alrededores. Una falla de inteligencia. Desde luego que no puedo quejarme de ella. Eran tantos los temas que tenían entre manos que probablemente los superó. Ese día fueron varios los atentados que se cumplieron en Bogotá. Todo esto que va simplemente a recordar un hecho doloroso y triste que desembocó en la absolución de los criminales, en el abandono de las víctimas efectivas, de las familias de mis escoltas, y en que la gente apenas se acuerde de que fui víctima como periodista, como político. Estaba enfrentándomele a lo que quería hacer Juan Manuel Santos, que era hacer aprobar por el Congreso de la República las condiciones para liberar a estos sinvergüenzas y para firmar ese maldito papel que tanto dolor, tanta sangre le ha costado a Colombia. Por eso, en estos momentos, yo invito a los colombianos a que piensen qué es lo que se quiere hacer con la inteligencia militar. Nos parece que el gobierno, el ministro de Defensa, poco entrenado en estos asuntos, cayó en la trampa, que atacó la inteligencia militar de manera inmisericordia, que a altos oficiales, 11 de ellos, los separó del cargo, los condujo a la picota pública, los ultrajó de la manera más horrenda que se puede maltratar a un militar, que es acusándolo y condenándolo por faltas a su honor militar. Eso tiene unas consecuencias. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van los de la inteligencia? A producir resultados como los que tenemos que destacar el día de hoy, porque tenemos entre nosotros la noticia de que ayer hubo bombardeo a unos bandidos, a un tal fulano del ELN, que era muy importante, porque importantes se vuelven estos bandidos es cuando son dados de baja. Antes nadie sabe ni siquiera de su existencia. Pues queridos amigos, habían pasado 258 días sin un solo bombardeo de la Fuerza Aérea. Y no es porque no hubiera a quién bombardear. El país está lleno de bandidos, el país está tomado por las mafias del narcotráfico, inclusive por carteles mexicanos, el país está tomado por los que llaman grupos disidentes o grupos GAO, de cualquier manera, que son grupos de bandidos que se aprovechan de la inactividad del ejército, de las fuerzas militares, para apoderarse del país. Eso es lo que está sucediendo. 258 días sin bombardeo. Y uno se preguntará entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Muy sencillo, que 258 días atrás, en cumplimiento de sus deberes,
oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon un campamento donde estaba un tal Cucho con unos bandidos armados hasta los dientes que resultaron algunos de ellos menores de edad. Y ahí fue Troya. Inmediatamente, investigación. No contra Cucho, no contra los bandidos que lo acompañaban, no contra las personas que pudieron estarles dando apoyo a estos bandidos, a estos criminales, sino, vaya sorpresa, contra los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana que cumplieron su deber. Algo parecido a lo ocurrido en Santo Domingo, la historia tiende a repetirse y por eso habían pasado 258 días sin bombardeo. Y curiosamente, sorpresivamente, viene un bombardeo cuando el ministro de Defensa está contra la pared, cuando tiene que explicar por qué está acabando con la inteligencia militar, cuando tiene que explicar por qué está acabando con las fuerzas militares. Porque la diferencia específica entre nuestro ejército y los ejércitos que se le enfrentan es precisamente la aviación. Es lo que no tienen. Ellos tienen fusiles tan buenos como nuestros hombres. Tienen una inteligencia mucho más hábil que la nuestra y están en su territorio y hacen lo que les viene en gana. ¿Dónde está la diferencia? En nuestra capacidad aérea, que había sido neutralizada hace 258 días con una investigación, perdóneseme la expresión, estúpida contra quienes en cumplimiento de su deber dieron de baja a un peligroso delincuente, el Cucho. En eso estamos, destruyendo la aviación del ejército por una parte, destruyendo la Fuerza Aérea Colombiana por la otra y destruyendo la inteligencia militar. Los bandidos están de plácemes, los que atacan las instituciones y al gobierno nacional están felices y ahora tenemos que celebrar que volvieron a volar los aviones de la Fuerza Aérea y que hicieron un bombardeo. Ojalá ahora no se siga la misma rutina y desde el Ministerio de Defensa, tal vez por alguna publicación de la revista Semana, se lance un nuevo ataque contra los oficiales que en cumplimiento de su deber bombardearon al tal fulano, de miembro del ELN, el día de ayer. Ojalá vuelvan a volar los aviones y ojalá haya quien los vuele y ojalá haya quien aproveche la diferencia específica entre los bandidos y el gobierno organizado en fuerzas militares, que es la aviación y que es la inteligencia que le permite obrar a esa aviación. Todos esos acontecimientos se reúnen en uno solo y tenemos que contemplarlos y tenemos que examinarlos, queridos amigos.